hicimos en el momento en que empezamos a trabajar sobre la ciudad y empezamos a tratar de entender cómo se pensaba en la ciudad. Ese es como el, digamos, como el planteamiento nuestro de la maestría desde hace muchos años, y pues habíamos hecho por aquí cositas y por acá cositas, y algo sobre áreas residenciales, y bueno, por fin, digamos, en los años 50 como que logramos entender un poco que ese marco de planeación, que en ese momento era la ciudad moderna, construir la ciudad moderna, Corbusier, todo esto, pues se podía enmarcar en un proceso que era, y en un tema que era un poco más complejo, que era todo el entorno en el cual esa planeación se desarrollaba, y que marcaba unas ciertas coincidencias entre la idea de modernizar la ciudad, de modernizar el país, y la idea, digamos, de modernización, la idea de las ciudades como comando de la modernización, todo ese tipo de cosas. Y eso nos permitió, digamos, hacer una investigación, marcar una investigación en la cual pues, muchísimos temas empezaban a confluir para poder entender qué era lo que había pasado con la ciudad. Entonces, en ese momento, nosotros comenzamos a trabajar sobre los años 50 y entonces vimos que había necesidad de tener una idea de qué había pasado con el arte, qué había pasado con la literatura, qué había pasado con, digamos, el cine, los medios de comunicación, muchísimas otras cosas que nos enriquecieron enormemente el trabajo, porque nos permitieron, digamos, como localizar ese tema que nosotros teníamos en un universo un poquito más amplio. En ese periodo de los años 50, que terminó hace unos 5 años, ¿no? 5 años. Hicimos la exposición, hicimos el video, hicimos un CD, un libro, y bueno, ahí quedó en eso, y en ese momento, digamos, la concepción que teníamos es que los años 50 han sido fundamentales. Una cosa, digamos, así que nos había transformado la ciudad, la forma de pensar la ciudad, se han creado nuevas instituciones, se han creado nuevos espacios, nuevas maneras de ser. Y los años 60 eran como, por decir algo, como la puesta en práctica ya menos radical y menos estructurada de todo eso que había pasado en los años 60. La verdad fue que entonces ahí teníamos, para nosotros habían aparecido unas figuras muy extrañas, porque la planeación había girado de todo este tema físico al tema económico, y en los años 70 ya el tema económico había sido bastante dominante con la figura de Kerry, con todo este tipo de, digamos, de planteamientos que nos hacían pensar en los años 60 como una especie de etapa media gris, que no sabíamos muy bien de qué se trataba. Eso lo empezamos a trabajar hace apenas unos 2 o 3 años, en esa década de los años 60, y nos dimos cuenta que los años 60 eran tan ricos o quizás más ricos que los años 50, porque pues primero el enfoque de la planeación y la forma de pensar la ciudad cambió radicalmente. Entonces, cambiamos de ese movimiento moderno y ese urbanismo moderno de los CIAM y de los arquitectos que había llegado a Colombia por un tipo de planteamiento bastante distinto, en el cual se mezclaban muchísimas más cosas. Por ejemplo, la aplicación de las ciencias sociales, que fue una cosa muy importante, la aparición de las ciencias sociales en la planeación, no estoy diciendo en el país, sino en la planeación, y que, digamos, pues tenía una versión distinta de cómo enfrentar la ciudad. Nosotros comenzamos a hablar de que la planeación ya no era importante para construir la ciudad moderna, sino para superar en su desarrollo. Era como el gran lema de los años 60, y que se había originado de alguna manera en todo el movimiento urbanístico norteamericano, mucho más que el europeo. O sea, fue un cambio, como llamamos aquí, como ese de polo, el cambio de mirada de aquellos arquitectos, todos educados en las escuelas francesas, en las escuelas inglesas, que estaban vigentes en los años 50, a toda una generación de personas que vinieron formados en las universidades norteamericanas en los años 60. De hecho, los 2 alcaldes de los años 60, que son Gaitán Cortés y Barco, son 2 representantes clarísimos de formación norteamericana. Uno formado en MIT, el otro formado en Yale, y digamos con una manera de ver y de pensar la ciudad, porque además son 2 alcaldes tremendamente influyentes en el tema de la planeación, no son 2 alcaldes, digamos, alejados del tema de la planeación como nosotros. Entonces eso, digamos, cambió radicalmente ese pensamiento, y nos empezamos a mirar muchísimas otras cosas. Surgió, digamos, un poco coincidentemente, y no porque lo hubiéramos pensado, el libro de Álvaro Tirado sobre los años 60, que nos abrió otras perspectivas, digamos, nos permitió entender que no solamente nuestro tema urbanístico y de sobrepensamiento de la ciudad se había alterado, sino que había otras series de, digamos, de lo que llaman la revolución cultural, que podría ser muy interesante.
Eso, digamos, por un lado, empezó a cambiar, digamos, el panorama. Por otro lado, empezó a cambiar el panorama todos unos cambios sustanciales en la forma como se intervenía la ciudad y en los problemas que había en la ciudad. Las ciudades marcaron índices de crecimiento, pues yo creo que inéditos. Nunca se habrán repetido un índice de crecimiento como el del periodo intercensal 53-64, 6.9. 6.9 para, es un índice de crecimiento tan absurdo que hace que una ciudad duplique su población cada 10 años. O sea que si nosotros teníamos en el año 50 y pico, algo como 700, 800.000 habitantes, posiblemente 10 años después tendríamos que tener 1.600.000. Si nosotros, para ponerles el ejemplo, si nosotros en este momento tuviéramos un índice de construcción como un índice de crecimiento como ese, pues tendríamos que esperar que Bogotá en 10 años, nada más 10 años, que es aquí nomás, pues podría llegar a los 16 o 17 millones de habitantes. O sea, hacer un crecimiento realmente impresionante, exponencial, que se dio no solamente en las ciudades, pues se dio con más fuerza en las ciudades colombianas, porque digamos la tasa de la forma de urbanización en las ciudades colombianas es más alta que las de los otros países de América Latina, sobre todo los del Cono Sur, que ya se habían iniciado un proceso de urbanización mucho antes, pero de todas maneras es un proceso que se da en toda América Latina. De hecho, cuando se crea el SIMBA, aquí en la Universidad Nacional, donde nosotros tenemos la maestría, que es el edificio de la Unidad de la 45, cuando se crea el SIMBA, es una institución creada por la OEA, que se llama el Centro Interamericano de Vivienda. Es decir, era una constatación de que había un tema nuevo que nadie sabía cómo abordar, que era el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda se ha vuelto un problema, digamos, crítico. El SIMBA firma su constitución el mismo mes que Corbusier llega a Bogotá. Uno pensaría que era mucho después, no, pues fue el mismo mes, el mismo año. Y además Kerry también llegó al mismo tiempo. O sea, todos fueron al comienzo de los 50, 49, 50. Porque el informe de la misión Kerry dice el del 54. El primero es el del 50 y el del 54, digamos, muy grueso, que es la Alianza para el Progreso. 1961, pues en la Punta del Este se firma la Carta de la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso, entre todas sus diferentes cosas, maneras de hablar de todo, vamos a contrarrestar la Revolución Cubana y demás, tiene un capítulo inicial en el cual exige que los recursos que va a entregar la Alianza para el Progreso se harán siempre y cuando haya planeación, siempre y cuando haya planes, que sean planes, ellos lo llaman legalmente constituidos, es decir, y ahí está el origen de los planes de desarrollo, que posteriormente Lleras Camargo va a ser el primero que hace el plan de la Transición Nacional, pero que digamos son exigidos por la Alianza para el Progreso para poder entregar los recursos. El tema de la planeación viene por otro lado. Por un lado no es el problema de planear solo la ciudad, el tema de su desarrollo, y por otro lado el tema de planear el gasto público, que empieza, digamos, a crear toda una serie de interacciones entre unos y otros, y eso para un lado y para el otro. Entonces, digamos que lo que nosotros hemos llegado medio a vislumbrar es que tal vez en los años 60 esos temas empezaron a poderse digamos, trabajar a partir de hay dos documentos muy buenos, digamos, para el tema de la planeación. Estoy hablando específicamente que uno que se llama Bogotá, la planeación de Bogotá 1964, que es de la administración de Gaitán Cortés, que lo conocen, que fue un informe que él hizo para presentar al Congreso de la CIA. Ya eso habría que hablar de la CIA, que se crearon las instituciones norteamericanas, se crearon las instituciones, digamos, de planeación interamericanas, se creó la Sociedad Colombiana de Planificación, se creó la CEPAL, que es otra entidad que va a tener una fuerza enorme en el tema de la planeación y el tema de cómo ver y cómo entender la ciudad, y se crearon, digamos, otra serie de instituciones, pero digamos la Alianza para el Progreso tiene esa otra. El primer producto de la Alianza para el Progreso que uno reconoce en Bogotá es Kennedy, que es, digamos, un cambio sustancial en la forma como se venía abordando la vivienda. Si ustedes preguntan qué proyectos anteriores de vivienda, aquí está Luis, que se los conoce todos, anteriores a Kennedy, había, tal vez yo creo que no había ningún proyecto mayor de 500 viviendas. Pablo VI, ¿cuándo fue? Pablo VI fue 68. Pero antes de Kennedy, ¿qué había? Tal vez Musú. No, Musú y Quiroga. Y claro, acá los barrios modelos, que son los 30. Los modelos, Quiroga. Que son los grandes. Y está, pues, Kennedy, que es una cosa excepcionalmente grande. Pero ninguno del tamaño de... 12.000. Ninguno del tamaño de Kennedy.
12.000 viviendas para una ciudad que tenía en ese momento algo como 1.700.000, por ahí debe estar en algo sobre eso, no me crean la cifra exacta, algo por el estilo, que es como si hoy en día hiciéramos una urbanización de unas 80.000 viviendas para una ciudad que tiene 8 millones o 10 millones de habitantes. Esa es la dimensión que tenía Kennedy, es una dimensión, digamos, absolutamente desproporcionada con relación a lo que había en la ciudad. O sea, son cambios, digamos, muy importantes. Pero por otro lado, hay toda otra serie de estudios que comienzan en los años 60. Los estudios de Ramiro Cardona, no sé si serán de los 50. No, de los 60. 60, son básicamente los de migraciones, sí. Que es el estudio sobre la migración, en que comienza a aparecer, digamos, en la literatura alguien nuevo, que es un personaje que se llama el migrante, hoy en día se podría llamar el desplazado, pero en ese momento era el migrante, que era la persona que llegaba a la ciudad y donde empezamos a saber quién es él y qué es lo que hace. Bogotá, a finales de los años 60, tiene más de la mitad de su población es población migrante. Más de la mitad de su población es población migrante. O sea, estamos hablando de una, yo creo que mucho más, estoy diciendo más, yo tengo la cifra. La tasa de migración aumentó de 1.2 en el 51 a 3 puntos y pico, o sea, sí fue impresionante. Impresionante. 61, 64. Al 64. Es la El tasa de periodo crecimiento. intercensal. 64, 15%, que es un Shanghái, Sao Paulo, Bogotá. Sí. Y Cali. Pero José, en fase 2, el censo que ellos hacen en el 73 muestra que la clase dirigente que está en Chico es más del 50% son inmigrantes. ¿Sí? De top, de gerentes. De gerentes, pero además la mayoría de la población es migrante. Y lo que había que saber era quién era ese migrante, qué era lo que hacía, dónde llegaba, cómo llegaba. Esos son los trabajos de Ramiro Cardona y muchísimas otras personas que se ponen a trabajar. Y comienza, digamos, a aparecer una forma distinta de solucionar el problema de vivienda. Porque el problema de vivienda, desde luego, desbordó al Estado, a pesar de que entre los años 60, también Luis me corregirá, es el momento en que el Estado produce más vivienda proporcionalmente a la vivienda que se construye en la ciudad. De todas maneras, la vivienda informal empieza a ser una condición absolutamente clara. Quiere decir esto que empezamos a migrar de algo que ya pasaba en los años 30, 40, que son los barrios obreros, a migrar a una nueva forma de hacer vivienda y de ocupar el territorio, que era, digamos, el barrio pirata y la invasión. Rocío nos va a contar un poco sobre ese tema, porque, digamos, las invasiones estaban además, digamos, pues, condicionadas y ayudadas por algún tipo de instituciones, y de todas maneras el urbanizador pirata surge como una figura nueva, una figura que no existía. O sea, antes el barrio pirata era creado fundamentalmente por urbanizadores que ustedes pueden reconocer hoy en día, Maurice Busto, cualquiera de todos esos fueron los promotores de los barrios obreros de los años 40, de los años 50, eran promotores, pues, digamos, y el barrio pirata, el barrio obrero de los años 40 y 50, por decirlo así, no es ilegal. No es legal, pero no es ilegal. Era una de esas cosas que se movía uno ahí. Sí. Pero eran los obreros legales desde los 30. Claro. Desde la ley de vivienda, que es la primera ley de vivienda que es del 22. Claro. Y realmente destina el 5%. La creación de plan de acción con Lunes, y el alcalde es la primera ley de vivienda. Claro, pero con los barrios. 1922. 18. ¿Y el 18? Pues yo iba a decir 18, que es la que tengo en la cabeza, pero... Pero con los barrios informales viene otro problema, digamos, y es que la ciudad por primera vez resuelve decir qué está bien y qué no está bien, y qué está en las normas y qué no está en las normas, y eso sucede en los finales de los 50 y en los principios de los 60, cuando se fija realmente un perímetro de servicios. Y en lo que está dentro del perímetro es aceptable, pero lo que está por fuera del perímetro no es aceptable. Es decir, hay esa idea de que queda por fuera de las normas, y queda por fuera, y entonces se origina todo un proceso sobre el cual se va a trabajar tanto, que se llama la legalización. Que hay que coger un barrio que se supone que no está dentro de las reglas y someterlo a un proceso, digamos, muy particular, que es lograr que ese barrio se vuelva legal. Eso es algo, digamos, bastante particular. Es como cuando a una persona la meten a la cárcel para que salga bien.
¿sí? Entonces, esto es un poco lo mismo, que es decir, usted tiene estado en un barrio informal, aceptamos que existe ese barrio informal, pero a partir de un determinado momento hacemos un proceso por el cual ese barrio informal se va a volver legal, es decir, va a entrar dentro de las normas. Y ese proceso va a ser motivo de discusión durante todos los años 60 y 70. Bien interesante, digamos, toda la discusión, porque yo creo que en los años 80 esta discusión decae y luego ya a los años 90 no existe. Es decir, como los alcaldes de ahora vamos a realizar 100 barrios, no más. Y eso lo empezaron sistemáticamente de Antanas y Peñalosa. Claro. La formalización, empezando por la legalización de los servicios públicos. Claro, Pero claro. eso es un proceso Eso era que viene de antes, ¿no? Pero masivamente, digamos, como programa, ¿o no fue antes? No, yo creo que antes, y Luis Carlos me ayuda, esos son procesos que ya se tenían muy estructurados. En el 24 aparece una figura que se llama la confección de la casa obrera, Sí. que se diseña en la oficina, que muere cuando... Pero estamos hablando de la legalización de los barrios informales. Sí, yo estoy hablando de regularización y de Regularización y legalización. Porque Sí, la claro. mayoría estaban conectados inmediatamente a los la servicios. luz, a los servicios. Y no tenían títulos. digamos, Los barrios, viviendas. los barrios se cuadraban en la oficina. Sí, yo digo que hasta donde iba ya era para ti, ya que no sigo yo echando la cara. Sí, es, digamos que hay toda una comunidad inmensa, una cantidad de gente que va a habitar ese tipo de, digamos, de asentamientos. Y para ese tipo de asentamientos pues surgen una cantidad de temas. Yo me acuerdo pues en el momento de las teorías de Turner, en que hablábamos de la comunidad no es el problema, la comunidad es parte de la solución. En la famosa frase con que arrancaba un curso yo tomé en la Universidad de los Andes, se llamaba eso. La comunidad no es un problema, es parte de la solución, porque las comunidades, digamos, eran vistas pues, como alguien que había que de todas maneras, digamos, civilizar, igual que el barrio, mientras que las comunidades comenzaron a ser, digamos, objeto de un proceso totalmente distinto. Inclusive el Banco Mundial y todos los organismos internacionales comenzaron y cambiaron la perspectiva para hacer los famosos programas de autoayuda, que es, digamos, que es un cambio, digamos, radical. Pero es que en esta década aparece la figura de la acción comunal, reconocida, ¿sí? Reconocida, digamos, institucionalizada, que era el buen socio, digámoslo así, para atender estos crecimientos desbordados en la ciudad. Entonces, ¿quiénes hacían la infraestructura? Pues las acciones comunales. ¿Qué se le entregaba a la acción comunal? Las herramientas, los materiales, y pues, las acciones comunales ponían el agua, pavimentaban lo que se podía presentar, mejoraban lo que podían mejorar, y fueron, pues, son aún. Las acciones, la acción comunal se fundó en esta universidad. En la Facultad de Sociología tuvo una importancia notoria, Orlando Falsborda, y yo creo que estuvo muy inspirada en ese experimento norteamericano que se llamó la Revolución Comunitaria. Sí, el tema era, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. ¿No? O sea, usted pone, la comunidad pone y el Estado pone, no con un intento de abandonar un poco el paternalismo. Bueno, en el contexto del Frente Nacional y la Alianza para el Progreso, que efectivamente hay una influencia de los modelos norteamericanos, no solamente en términos arquitectónicos y del gran urbanismo, sino también de la cosa popular, del manejo del orden social. ¿Qué hacer? Pero ¿qué hacer con la protesta social? ¿Cómo canalizarla? Porque el ascenso de luchas sociales en los 60, digamos, urbanas es impresionante. La movilización urbana es muy grande. Yo estoy como la ganas de ver el video. Sí, digamos, a mí me parece que eso es absolutamente claro. Por ejemplo, en los primeros esquemas de participación ciudadana y de acción comunal se discute muchísimo. Y nos trae una mujer norteamericana que se llama Carolyn Webb y Alec Gray. ¿Se acuerdan? O sea, esta universidad fue el centro de toda la cosa de vivienda en América Latina y de reforma agraria. Fue sumamente importante. O sea, este es un país, y la Universidad Nacional en los 60 juega un papel muy importante, muy destacado en las políticas públicas del Estado. Creo que eso es importante decirlo.
Y entonces, pues digamos, para terminar un poco, pues todo este tema de vivienda, pues todo esto de la comunidad y todo el ascenso de la lucha social. O sea, porque ahí lo que hay es básicamente una cantidad de gente que está viviendo en condiciones absolutamente lamentables en las periferias de la ciudad de Bogotá. O sea, eso va tarde o temprano a terminar, digamos, en todo este tipo, digamos, de movimientos sociales que se van a dar con más fuerza en los años 70, ¿no? Pero no sé si 60 también.